Listo. Ok, Hugo, pues bueno, hoy vamos a ver el circuito neuroeléctrico. Ujú. Eh, es el circuito 6 y me gustaría si nos puedes introducir sobre este circuito y enfatizar un poco en algo que me llama mucho la atención, que es la inteligencia psíquica y la realidad psíquica. Ok, bueno, el circuito neuroeléctrico para mí es uno de las partes fundamentales, porque la neurología hasta hace unos años, hasta hace 10, 15 años, se encontraba con variables que tenían que ir más allá del prejuicio que se tenía, como por ejemplo, no hay neuronas nuevas. No, sí hay neuronas nuevas, que no se utilicen, eso es otra cosa. Las neuronas, no han encontrado hasta neuronas madre que van y se mueven en el cerebro y reparan cosas. Y esto, la gente a lo mejor lo oye y va a decir, este cuate está bien loco. No, métanse a natur.com, métanse al área de ¿cómo se llama? Neurogénesis, y ahí van a encontrar todos los desarrollos importantes sobre lo que es la formación de neuronas, todo este tipo de cosas, ¿no? Otra de las cosas también importantes de este circuito es que se encierra el proceso, ¿sí?, del material somático cuando se convierte eléctrico y de lo eléctrico cuando se somatiza. O sea, esta parte es el mundo de la idea, ¿sí?, pasada por la neurona y que tiene un reflejo en aprendizaje, ¿ok? Y que se desarrolla a otros niveles de comunicación. Entonces, esta parte brinda muchas posibilidades. El circuito neuroeléctrico, pues hablamos de una realidad psiónica, ¿ok? Que esto le encanta a la gente. Todos los que saben qué es el psionismo o la parte psiónica o el campo psiónico, ¿sí? Pues es donde ocurren todos los eventos psíquicos, ¿sí? Todos, o sea, la telepatía, visión remota, todo lo que tenga que ver con percepción extrasensorial ocurre en el mundo de la fantasía de estos procesos, que ahorita lo vamos a ver cómo se pueden desarrollar algunas cosas, porque sí lo vemos y lo hemos investigado aquí. Entonces, en ese mundo del campo psiónico o la realidad psiónica, pues ocurren eventos psíquicos, pero hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, dice, bueno, una persona que tiene poderes psíquicos, ¿sí?, pues crea materia, ¿no? O se traslada de un lugar a otro, o aparece simultáneamente. Y son relaciones que existen desde hace muchos años, pero hoy a través de la parte creativa, junto con la física y los comportamientos de las partículas, adquieren como una posibilidad, pero no es probable. ¿Me explico? Es decir, una partícula puede ¿Comprobable? estar, por ejemplo, en la física cuántica, una partícula puede estar en dos lugares simultáneamente. Entonces, sí puede ocurrir que una persona tenga un desdoblamiento. O sea, esas muchas explicaciones, ¿no?, de lo psíquico en relación al campo psiónico y la física cuántica. Entonces la gente empieza a mezclar estas cosas, que el doble cuántico, y se generan unas historias sin conocer la física y agarran lo que les suena o lo que les resuena para explicar situaciones psíquicas. No, y esto no funciona así, porque el hombre sí es capaz de generar materia. ¿Ok? Tú te pones a meditar profundamente, sientes y visualizas un florero y le vas dando atributos. ¿Cómo es el florero? En tu imaginación y en tu visualización creativa, pues le pones una flor, puedes ir a sentir el florero y le sientes hasta la temperatura, el aroma de la flor, todo, y cada atributo que le pones a esta visualización creativa va generando unas particulitas que se llaman neuropéptidos o proteínas del sistema nervioso. A mayor atribuciones le pongas experimentables a tu visualización, van creciendo estas colitas que son proteínas del sistema nervioso, ¿ok? Y eso cambia de todas las formas, cambia tu sistema nervioso y las proteínas que se requieren
para recrear eso allá afuera. Tú visualizas algo y se crea materia. También puedes generar unos neuropéptidos para generar una realidad allá afuera, una realidad, perdón, interna. Pero esto no trasciende hacia afuera, es solamente la experimentación. De ahí la frase que hablamos la vez pasada, que una emoción pues, no es una realización, no es un hecho, es una experiencia. Pero eso no quiere decir que esté pasando o que te vaya a ocurrir. Este proceso explica muchas cosas de los psíquicos, ¿sí? Y la verdad es que cuando uno tiene un sueño, ¿sí? Pues tiene una inteligencia dentro del sueño. Un sueño, para que tengas una idea, dura 36 segundos. El sueño más largo que tengas dura 36 segundos. ¿Me Súper explicó? poquito. ¿Sí? Y fisiológicamente lo que pasa es que se suelta una hormona que te duerme todo tu cuerpo, solamente te deja tu cara sin dormir, las yemas de los dedos, de las manos y de los pies y tus genitales. ¿Ok? Entonces la gente tiene una percepción dentro del sueño, tiene una experiencia dentro del sueño y se da cuenta de cosas cuando el sueño es bastante vívido, que se llaman sueños lúcidos o hiperlúcidos. ¿Me explico? Y que también habría que repasar ahí que el sueño astral y que viaje astral y que experiencia fuera de cuerpo, ¿sí? Que sería arropar un poquito más unos estudios un poco más pros del doctor, por ejemplo, Stilleberg, que el instituto desde 1994 en mayo pertenecemos al Instituto de Sueños Lúcidos, ¿sí? Y ¿Desde tenemos 1994? y te pongo un equipo y te duermes y el equipo te despierta dentro del sueño y tienes un sueño lúcido y aparte te lo registra y te pone el registro, aparte de que te lo registra, te hace una gráfica de Pareto donde sale el control estadístico de cuántos sueños tuviste en la noche, cuáles fueron lúcidos, cuáles fueron hiperlúcidos, cuáles fueron un sueño normal, etcétera. Bueno, hay equipos que también tenemos nosotros que hasta te cambian el sueño cuando va a llegar tu sueño, la pesadilla que no quieres te lo cambia y te pone otro. O sea, son cosas ya viejas, ¿me explico? Y que hoy en día, pues lo ven, digo, todos los que sueñan y que se meten a viajes astrales y todo, o sea, realmente si le hicieran un poco más de ciencia, verían que esto lo puede hacer cualquiera y que hay equipos que te ayudan a hacerlo. Digo, ahorita hay equipos de esos de $150. O sea, que te lo pones y te vas a dormir y te despiertas en la noche y tienes tu sueño y todo. ¿Verdad? Ya es Oh, algo ¿eh? viejo, ¿no? Sí, Ya es algo no, viejo en relación. o sea, no, o sea, sí, solamente que la gente no lo sabe, ¿sí? Entonces ahí hay gente que el sueño astral y los poderes astrales, ah, güey, o sea, ponte el equipo y avítate un viaje por tu navegación. Entonces, Stille Verge, y aquí también nosotros le llamamos onironauta, o sea, el que viaja por los sueños. Y está padrísimo porque te aventas unos viajes, traes información y mil cosas. Este mundo de onírico, de los sueños, ¿sí? Es bien importante porque pasan cosas ahí, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que vuela, ¿sí? Hay gente que bucea, hay gente que se traslada de una galaxia a otra, mil cosas de experiencias increíbles, ¿no? O libros, van y abren un libro especial donde están muchos idiomas y agarran información, se despiertan y la escriben, ¿sí? Pues todas estas cosas existen entre esta realidad onírica y esta realidad de aquí de la de afuera. Y lo más curioso es que cuando tienes un sueño lúcido o hiperlúcido y estás consciente, porque es necesario, estás consciente para que sea hiperlúcido, ¿sí? Y tienes la experiencia de lo que está pasando, eso genera una impresión de experiencia a nivel onírico. Te guarda en tu sistema nervioso. Tú despiertas y despiertas con una cierta carga de la experiencia del sueño o tus impresiones de experiencia. Es que los sueños también regulan una parte de tu mundo psíquico. ¿Sí? Em, y bueno, por ejemplo, hay personas que tienen sueños lúcidos más constantemente que otras. Hay algunas que dicen que nunca sueñan. ¿Por qué Todos sucede soñamos. eso? ¿A qué lectura le das? No, todos soñamos, todos soñamos. No hay quien no sueñe. La única diferencia es que hay personas que tienen el borde duro y el borde débil. Las del borde duro
Pues son políticos, son, ¿cómo se llama? Generales, ingenieros, que tienen su cerebro más enfocado a cosas. Una persona de borde débil, pues sería una persona, por ejemplo, como yo, sí que creo en muchas cosas, analizo, investigo, oigo gente, leo, o sea, mi mundo está lleno de muchas cosas intangibles, que las tengo que hacer tangibles para que sean operables dentro de una consulta, dentro de una terapia, dentro del curso, dentro de lo que se está queriendo proyectar dentro de la psicología endocéntrica. Así es que, pues yo sueño muy enriquecido, pero esos son los dos factores. Luego vienen los factores biológicos o fisiológicos. Vienen también las cuestiones hereditarias. O sea, viene también en el sistema de experiencias que te expones día a día. ¿Me explicó? Entonces, Ujú. digo, hay gente que nunca sueña y el día que se come una vaca en la noche, antes de dormir, pues la vaca la está persiguiendo en la noche, ¿no? En el sueño. Entonces, de alguna manera, tiene aspectos diferenciales entre quién sueña y quién no, y todos son manipulables o son manejables para que la gente sueñe. Cuando vienen al grupo didáctico, ¿sí? El grupo, el centro de trabajo del circuito neuroeléctrico es que la persona no se desgaste con emociones que no le reditúan nada o sentimientos. La Ujú. mayor parte de desgaste son en el abandono, o sea, el ser humano nos gastamos mucho en abandono, en pérdidas, en duelos, en miedos aprendidos, en miedos instintivos y en miedos paralizantes, o en estar soñando. Me voy a sacar la lotería, voy a hacer este plan, voy a hacer el otro y no termina pasando nada. ¿Me explico? Entonces, ese módulo son 3 módulos completos para que la gente aprenda que no se gaste emocionalmente y su recurso de su energía neuroeléctrica la aplique realmente en lo que la necesita. Hay trabajos, por ejemplo, otros grupos que hay, que ese lo he dado muy poquito, ¿sí? Que ese, se llama OPCA, ¿sí? Y ese curso, pues, esos temarios, son para hacer cosas con la mente, pero con nosotros no es decir lo hice, yo, no, a ver, primero, hacemos un electroencefalograma de la persona, leemos cómo está, vemos sus potenciales evocados y luego vemos ejercicios de potenciales transferidos. O sea, la actividad de cuánto tiempo un potencial evocado es cuánto tiempo se tarda tu cerebro en que yo te diga algo y se ven las rayitas que están ahí. Te digo, a ver, imagínate un Mickey Mouse con barba. A ver, ¿cuánto tiempo se tarda en el encefalograma, mientras él le digo yo, sigue la instrucción y cuánto tiempo se tarda? Son los potenciales evocados. ¿Cuánto tiempo se tarda el cerebro en evocar un potencial? Y luego, ya que lo tienes dominado, ahora sí en transferirlo. Y hay diferentes ejercicios que hemos hecho aquí en el instituto. ¿Ok? Estos ejercicios nada más nos hablan de los potenciales eléctricos que hay dentro del sistema nervioso. Las células neuronales, por ejemplo, otro de las ideas extrañas de la neurociencia y que algunas no las han cambiado, las siguen educando igual, ¿sí? Es que neuronas nada más había en el cerebro. Hoy, pues en la teoría endocéntrica, desde hace más de 15 años, yo les he dicho, hay neuronas hay en todo el cuerpo, hasta en el estómago, y hasta hoy las están descubriendo, ¿sí? Y estas neuronas, acaban de descubrir neuronas, ¿sí? Que son mixtas, o ¿cómo se dice? Eh, son neuronas que tienen posibilidades astriales y tienen neuronas, tienen las capacidades neuronales, ¿sí? Híbridas se llaman estas neuronas, ¿sí? Y estas neuronas las acaban de descubrir hace 3 meses, 4 meses, digo, puede ser que la creatividad de la psicología endocéntrica en cuanto a la investigación de un proceso resultante con un paciente tenga 15 años y estos cuates apenas estén viendo esto. Entonces yo le llamo a una parte del cerebro, que esto es importante, ¿sí? Para la parte neuroeléctrica, es que estas neuronas están en diferentes partes del cuerpo, hay de muchas, y todas estas neuronas yo le llamo, o sea, es el cerebro somático. Este cerebro Ok. somático que hablamos la vez pasada, ¿sí? Conecta y manda señales de todo el cuerpo al cerebro. Esa traducción somática a bioeléctrica es el primer estadio de este circuito. Eso todavía no, científicamente no lo han puesto, pero ya llegarán unos 15, 10 años más, lo van a sacar así.
Y entonces van a decir como ahora, parte del problema de la depresión es porque hay unas neuronas que se encuentran en el estómago, que hacen este trabajo y están conectadas con el cerebro. Hay que cuidar lo que se come. Hay Ujú. que Y cuidar la las... ansiedad, ¿no? Van a ir ampliando muy lentamente porque su esquema de investigación no incluye la parte creativa ni la parte intuitiva. Si la incluyera, iríamos 10,000 años adelantados en todo este asunto. Y quítale otros 20 siglos de las pendejadas de Ptolomeo, ya estaríamos en otra galaxia, yo creo. Y quítale todo lo de que te enseñaron en la religión, porque generalmente todos los investigadores importantes son judíos o católicos y están influidos por su religión. ¿Sí? Entonces, sí. A mí hay algo que me llama mucho la atención de la psicología endocéntrica y es como esa parte en la que pisa tierra con bueno, no análisis, sino investigaciones de ciencias duras como la física cuántica, e incluye las matemáticas, incluso hasta tu pensamiento de ingeniería que aprendiste en sí, en ingeniería, pero también con otro tipo de investigación poco convencional. Por ejemplo, ahora que mencionabas el campo ciónico y la Ajá. lectura de los sueños y de que una persona puede estar como en dos lugares al mismo tiempo, me En un recordó sueño un sí. poco a Jacobo Greenberg. Sí, sí, pero en un sueño sí puede ser. Pero Ah, no ajá, no voy a agarrar como parte científico de investigaciones y cosas, no voy a decir que si una partícula puede o tiene la particularidad, ¿sí? De estar en dos lugares al mismo tiempo y ajá. luego van y se mueven y chocan en el borde fáctico y se vuelven a abrir. O sea, yo no puedo decir que estamos hechos de partículas y si una partícula hace eso, yo puedo hacer eso, ¿sí? Porque también hay gente que agarra sus frases de muchos tiempos y muy contundentes y tampoco voy a decir, si lo tienes claro en tu mente, se puede. No, bueno, puedo tener claro en mi mente que quiero estar con fulanita, güey, pero pues no se va a poder, ¿me explico? Porque es mi universo. Lo puedo tener bien claro en mi mente y puedo generar neuropéptidos en mi cabeza y puedo generar en el sistema endocrino muchas cosas y fue un sueño. ¿Me explico? Mm, Pero la impresión de la experiencia, de eso que me imaginé, pues sí, sí genera un cambio orgánico, genera un cambio en mi cabeza. ¿Me explico? Pero no es real. Para afuera no es una realización, vamos. ¿Sí? Entonces, yo he tenido mucho cuidado en todos estos manejos, porque, por ejemplo, en la escuela endocéntrica, cuando llegamos a este circuito, les enseño a que tengan sueños lúcidos y hagan ejercicios de poderes en el campo ciónico a nivel onírico. Pues ahí sí puedes volar, ahí sí puedes viajar de una galaxia a otra, ahí sí puedes hablar con Einstein o con Kepler, o puedes hablar con tu filósofo favorito, tu novelista favorito, y te va a decir cosas que no vienen en un libro, y son construcciones tuyas dentro del campo de lo que él les habló, que tú intuyes, que tú conectas, y que parece que te las está diciendo él. Pero todo en ese mundo eres tú misma en muchas formas. ¿Sí? mm, mm. Cuando yo hablo en el grupo de entrenamiento, que va a tocar, que ojalá nos puedas acompañar los sábados y domingo del fin de este mes, ¿sí? Donde voy a hablar sobre la ética, y es divertidísimo, porque yo le digo a la gente, neta, güey, o sea, si tuvieran un cerebro que pudiera ver las cosas, se va a oír muy mamón, como las veo yo, imagínate que tu vida es un plano, es un lienzo, ¿sí? Y entonces en ese lienzo, ¿sí? Es el tiempo y el espacio, ¿sí? Y ocurre un evento, sale en el lienzo ese. Entonces tú lo ves y dices, no me gustó, tengo que arreglarlo. Y según tú lo arreglas, pero queda una manchita. Mm. Un lienzo va a estar marcado por cosas que imaginas, del pasado, del futuro, de lo que vives. Y si juntas todas esas manchitas en tu lienzo y las conectas, van a tener el mismo patrón y van a tener la misma parte que emergió a ese plano, ¿sí? Y la lectura va a ser la misma. Y los efectos
de esos patrones son los mismos. ¿Por qué? Porque quien los puso ahí, quien los está observando eres tú. ¿Me explicó? No pueden ser otro. Entonces la gente quiere arreglar una continuidad y ve el tiempo como si fueran fragmentos de experiencia, que aparte se los traga y se siente mal con ellos y los quiere arreglar. Bendito Dios, por eso me da dinero, ¿sí? Pero si la gente entendiera el proceso y decir, yo soy un proceso de una continuidad, no nada más personal, sino también familiar, de la humanidad y de Ya, todo lo que está en el campo. Así es que no me tendría por qué preocupar de mucho, solo de observarme, de observar lo que pasa afuera y ser yo. A la gente le digo cuando llega al grupo, digo, yo nunca he visto un perro que diga, hoy en la mañana me levanto y voy a ser mejor perro. Ah, tú tienes un perro, güey. No ves a tu perro esforzándose por ser mejor perro. no, Un perro se esfuerza por querer estar contigo, por hacerte cariñito, porque le hagas cariño. ya, Se acabó. Ellos viven. Ellos se levantan y se quedan echados un rato, güey. ¿Sí? Hasta que algo les conviene hacerse que se levanten, ya sea porque llega la dueña o el dueño, o porque les acercaron la comida, algo que les... Entonces ya se levantan, no ven el sol y van y se tiran al sol. O sea, un árbol igual, un árbol no va a decir hoy me levanto en la mañana y voy a hacer mejor árbol y voy a dar mejor sombra. Solamente es. Y el cerebro del humano trata de identificar para poderse identificar, trata de arreglar para sentirse satisfecho. O sea, un juego de una dinámica donde tiene que estar fragmentando el tiempo, la percepción, la conciencia, el espacio. Muy triste. ¿Sí? Y que eso no está más contemplado en la investigación de los comportamientos a nivel neurológico. Solo las patologías. Si alguien se enferma, estudian por qué se enfermó y qué falla tiene su neurona y qué falla tiene su sistema nervioso y los procesos que existen para que la persona haya tenido una manifestación de este tipo patológica. Si es a nivel físico, pues qué mutaciones hubo en la genética para ver qué le pasó a su sistema nervioso y listo. Y eso es la neurogenética, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí hay muchas otras cosas que las detienen en términos de ideas. ¿Sí? Por ejemplo, la psicología y la neurología, toda la neurociencia, explica que hay varios cerebros o capas de cerebros. ¿Sí? Con la adaptación al ambiente y la migración de las glaciaciones, se fueron construyendo estas capas. Entonces sería que el cerebro primario pues corresponde a la época de la primera cuaternaria y a lo mejor la segunda corresponde a la época paleolítica y a lo mejor la tercera, la paleolítica superior, donde ya crearon herramientas, lenguaje, cuentos, todas esas cosas. Y la verdad es que el cerebro no lo puedes meter en porciones de crecimiento evolutivo, porque tampoco venimos del chango. Eso sería respaldar la teoría de Darwin que venimos del chango. ¿Me explico? Y que se diga, decir que venimos de Adán y Eva, ¿no? Y si te metes a la historia de las religiones, pues antes había una diosa y un dios en el libro del Zohar de los hebreos, que de ahí salen los judíos, los musulmanes, todas las culturas semíticas. ¿Sí? Y que después lo quitaron, porque pues ahí había un error también de la diosa, ¿no? Finalmente, todas estas ideas de la neurología, sus procesos, sus formaciones, su neurología, su actividad eléctrica, la relación entre el alimento que tienes en una época de la historia, evoluciona el cerebro, porque entonces yo comí muchas cosas y tenía un intestino más largo, un estómago más grande. Entonces, ¿qué pasaba? Pues mi energía se iba ahí. Cuando cambio mi alimentación, mi estómago se reduce, las tripas también, me queda más energía, se desarrolla más el cerebro, o sea, y se vuelve omnívoro en vez de carnívoro, o sea, entonces hay muchas ideas alrededor del proceso evolutivo, pero lo importante de esto de esto que quiero transmitir, es que la parte esencial neuroeléctrica de una persona, tú la manejas, son tus estados de ánimo. Tus estados de ánimo se proveen para sostenerse, ¿sí? De emociones. Una emoción que tú sostienes te genera sentimientos, porque es una emoción que estás recordando, y al estar recordando una emoción, que es el sentimiento, provee tus estados de ánimo. Cuando tus estados de ánimo los sostienes mucho tiempo,
entonces va a cambiar tu temperamento. Y al cambiar tu temperamento, cambia tu personalidad. Y detrás de cada una de estas cosas hay una relación entre lo somático, o sea, las hormonas que ocupas para que tus neuronas se mantengan en esos estados. Y este es el primer estadio. El primer estadio corresponde a la transición del material somático a material bioeléctrico. ¿Ok? Solamente para no dejar nada al aire, estoy como pensando en algunas dudas. ¿El campo ociónico se ubicaría en algún lugar del cerebro o es algo totalmente aparte? No, es como si te dijera, ¿dónde ocurren los sueños? ¿En alguna parte del cerebro? Mm, No, pero tampoco hay el inconsciente. O sea, el Ok. sueño No- ocupa, imagínate, vamos a hablarlo desde la neurología, psicología y todo esto. Desde la parte neurológica, existen redes o rutas o nódulos, que ahora se le llaman nódulos, donde hay más tráfico de conexiones neuronales. Y en ese tráfico, en esa densidad de conexiones, cuando tú tienes un sueño, se prende parte del cerebro y lo manejas ok. como una evocación, como un sueño, o sea, como un recuerdo. Y tienes experiencia para ti y la construyes, que pueden ser hechos del pasado, que pueden ser hechos del presente, o futureados, o mezclados, ¿sí? Y eso te da una experiencia, Ujú. sueño de una Que incluso experiencia de ¿no? un sueño que contiene material simbólico también, tiene significado y tiene una transformación a nivel somática. Te Una puede sorpresa. levantar con la boca seca, con hambre, te puede levantar Con miedo, ¿no? con miedo, con risa, o sea, ¿sí? Y eso tiene un efecto. Y todas esas impresiones, el tipo de sueños que tienen, ¿sí? Las personas se imprimen en su sistema nervioso y también les sostienen emociones, sentimientos, estados de ánimo, temperamentos, y te cambia tu personalidad. Y puedes leer desde un sueño a una persona, o puedes leer desde su temperamento a una persona. Ok. Ese manejo entre el material somático, de lo que hablábamos la vez pasada, y cómo se transforma en un material neuroeléctrico Mm, que te cambia todo tu sistema nervioso, todas tus conexiones. ok, ¿Sí? entendido. Y algo que me gustaría también resaltar en el texto sería, ¿cómo fue que tú llegaste a la conclusión de que las neuronas no solamente habitaban el cerebro? Y pues, ¿qué vías metodológicas utilizaste para eso? Quiero regresar tantito a la parte de la conversión de lo neurosomático a lo Ujú. neuroeléctrico. O sea, Míralo. tu cuerpo, ya habíamos hablado de que tú tienes un material simbólico en tu cabeza y se expresa a nivel somático, y tienes un material somático que se expresa de manera simbólica en tu cabeza. Entonces, esta transacción es una transacción eléctrica entre el cuerpo y tu sistema nervioso, que también es otro. ¿Ok? ¿Qué pasa? El proceso de observación, ¿sí? Naturalista, vamos a llamarlo así, y junto con una investigación que hacemos aquí en el instituto desde 1994, que más o menos se ajustó a lo que estaban haciendo en Europa, en las universidades, cuando hacen investigaciones a nivel social o psicológico, se llaman investigaciones consensuales. Ujú. ¿Okay? Esas investigaciones consensuales, pues habla, o sea, yo cito a una población, taxistas, amas de casa, ingenieros, plomeros, obviamente en Europa, digo, en Europa un taxista tiene que estudiar 7 años para que le den su licencia de taxi, un plomero igual, un ingeniero vive en el mismo edificio que el director de una empresa y pueden tener el mismo carro. Aquí no. Aquí alguien dice, ¿sabes qué? Hoy voy a ser plomero. Y agarra sus chivas y ya es plomero. Y va a arreglar fugas. ¿Sí? Allá no. Allá todos tienen que estudiar y tienen su licencia para ser plomeros. Quiero aclararlo, ¿no? ¿Sí? Y allá hacen estas investigaciones con estos parámetros de cultura muy diferentes a los de aquí. Entonces les exponen una teoría, Ujú. ¿no? A todos la entienden y todos se van a ver
si esa teoría que les explicaron y que les transmitieron de posibles fenomenologías que pueden ocurrir en su entorno, pasan, o les ocurren, o las experimentan. Entonces la gente se va y regresa al mes con su reporte. ¿Me explico? Y desde ahí se hace la investigación consensual. El aparato para la investigación consensual consta de los que hablan, de los que exponen, de los que registran y de un grupo de personas expertos en la materia de neurología que van a estar tratando de ajustar todo lo que están diciendo a la parte neurológica. Y un tercero, ¿sí? Que es un organismo externo a todos que está tratando de tumbar todo lo que todo el mundo está hablando y diciendo. Esa es la investigación consensual a grandes rasgos. ¿Ok? ¿Nosotros qué hicimos aquí? Primero lo que hacemos son lecturas de parámetros de mapeo cerebral que tienen un error del 60%. O sea, cuando tú te vas a hacer un electroencefalograma, tu neurólogo no te dice, ni el cardiólogo, que tiene una variabilidad del 60%, que no puede ser diagnosticado, más que en el momento y bajo las circunstancias psicológicas o biológicas o cardíacas en las que estés en ese momento. No te lo dice, ¿sí? Pero esa toma, esa porción, pues te puede dar una idea más general de cómo estás, o pueden detectar algunas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos este muestreo, tienes tu actividad eléctrica del cerebro, tienes tu mapeo, y empezamos a hacer trabajos sobre que la persona sienta su cuerpo. ¿Ok? En todos los casos, las personas tenían o sentían en su cuerpo diferentes cosas. ¿Sí? Por ejemplo, alguien les decía, es que yo tuve un accidente, hicimos una regresión, y decía que en el accidente, segundos antes del accidente, sentía cosas en su cuerpo antes de frenar. O sea, señales de otra parte que no venían con respecto a lo que estaba viendo y sentían cosas. O sea, alguien ve que va a chocar y siente un momento antes, el movimiento antes de verlo. Otras cosas que vimos también es que, por ejemplo, poníamos imágenes en la computadora variadas, cosas buenas, malas, una araña, una serpiente, un río, un lago, una guerra, alguien que se estaba muriendo de hambre. Entonces las pones y estás checando el mapeo cerebral y nos empezamos a dar cuenta que antes de que la persona viera ya había un patrón específico correspondiente o con una correlación con la imagen que ve. ¿A qué me refiero? Estaba viendo una flor y la persona ya venía una alteración y venía una serpiente. Y empezamos a ver que había una variación muy leve en las respuestas antes de que fuera a nivel perceptual. ¿Sí? Y que tenían una correlación entre la imagen y la que se estaba experimentando en el electroencefalograma o en el papel. Entonces concluimos, ¿sí? Así de manera muy general, que existen otros niveles de percepción, ¿sí? Que no son cognitivas, pero que sí tienen un reflejo orgánico. Eso a mí me decía así, hay otras partes que también reciben información de allá afuera, que obviamente tienen que ser células neuronales que te las mandan al cuerpo, porque había otras señales de que veías y te cambiaba la temperatura. A otros les variaba las palpitaciones antes de que saliera la imagen, a otros la actividad eléctrica, a otros les variaba la actividad magnética, a otros les variaba la resistencia galvánica de la piel. Quiere decir que en todas estas formaciones hay neuronas, que las está Okay. Y se leyendo, comportan de manera diferente. ¿sí? Entonces, Y tienen un comportamiento de manera diferente, pero todas ellas funcionan sincrónicamente. Es decir, que si una neurona del pie o no sé, donde quieras que esté, recibe una señal, todas las otras neuronas pum, entran en sincronía con eso. Sobre todo si son procesos de sobrevivencia. ¿Me explico? afecta. ¿Ok? Ok. Y eso lo podemos ver, lo podemos ver en algo más habitual, no tan sensacional como esto. Pero pues tú te puedes acercar a una persona, ¿sí? Y sientes cosas por la persona y a veces ni la conoces, como que no te gusta mucho, pero sientes cosas. Esa percepción, ¿sí?
podríamos llamarle que es una percepción extrasensorial, pero no tiene que ver con los poderes psíquicos. ¿Sí? La gente no pone atención a esto, pero si lo pones, o sea, tú te puedes acercar a una persona sin verla de espalda, y puedes, porque son otros ejercicios que hacíamos, y ver qué siente. Y ponen, te cambian a otra y qué sientes. Ponen a otra y qué sientes. Y la persona se vuelve sensible a captar quién está. No sabe si es hombre o es mujer. Y te dice, me gusta, siento esto, medio escalofrío, y vas viendo que el perfil de la persona. Entonces también hay una lectura sin tocar a una persona y sin verla, sabiendo que existe ahí y hay una relación distinta. Esos son los campos, ¿sí? De transferencia. Hay gente, digo, que cuando saludas y tocas, dices, ah, ¿cómo se sentía algo? ¿Sí? Y la persona ni te gusta, ni nada. Y no hablo de olor, no. Solo el saludo, ni siquiera de abrazo, no, el saludo, ¿cómo estás? ¿Me explico? Tienes una sensación distinta. Cuando eres observador Y de esas campos compatibilidades se dan, sensoriales, sientes esas cosas. ¿Sí? se dan de acuerdo a como el historial, em, sí, Experiencia, que personal de cada quien, ¿no? Ajá, la claro. experiencia de cada quien. Hay gente que vive al chingazo, o sea, vive de bulto, no observa, no se observa, no ve nada, o sea, nada. Entonces, pues, el oír esto va a decir, no, estás loco. Pero si empiezas a sentir, o sea, si pones tus manos al frente, ¿sí? Y tú quieres sentir las palmas de tus manos, vas a sentir algo sobre la palma de tus manos, ¿sí? Si tú Ujú. dices, oye, quiero, a ver, quiero, ¿qué hay aquí? Quiero sentir algo aquí, ¿sí? Y te enfocas en sentir algo, lo vas a sentir. Esa es la transformación del campo somático al campo neuroeléctrico. ¿Me explico? Ok, Esa es, sí, esa, esa es la parte de la recepción. Cuando la gente empieza a hacer ejercicios de este, por ejemplo, cuando está aquí, hacemos ejercicios, dices, que no puede ser. ¿Cómo sentí esto? Pues solamente pusiste la intención de sentir tu cuerpo de esa manera. ¿Me explicó? Y es ese cambio de lo somático a, a la parte eléctrica tiene que ver con esta parte de la impresión de la experiencia. Ahora, ¿qué es la inteligencia? ¿Cuál es la realidad psiónica? No, la inteligencia psiónica y la realidad somática. somática. La realidad somática Pero- es la no, inteligencia perdón, psiónica, ¿no? es la inteligencia Psíquica. psíquica y la realidad psiónica. Ok, la realidad psiónica es todo esto que te estoy platicando, el campo psiónico, lo que pasa ahí, lo que experimentas, el mundo de los sueños, las impresiones de experiencia, todo eso. Y la otra parte, Ujú. ¿sí? Que es la, ¿cómo se llama? La realidad, no, inteligencia psiónica, ¿sí? Es lo que puedes hacer con tu mente, ¿ok? La parte psiónica es con PS, es lo que puedes hacer con tu mente, así como en lo hedónico es que puedes hacer con tu cuerpo, ¿sí? Que es la parte del placer, que es la parte de mantenerte sano, hacer ejercicio, estar como ahora muchos que se dedican a estar bien físicamente, bueno, va a haber una etapa donde la gente se dedique a estar bien psíquicamente. Así como desarrollas tu cuerpo de estar haciendo ejercicio, también la vas a poder desarrollar psíquicamente. Y hay mil aparatos para hacerlo. Bueno, esa es la realidad de la inteligencia. Claro, o sea, es cuestión de ejercitarlo y de practicarlo, ¿no? Entenderlo, Y de bueno, observarlo. comprenderlo, ejercitarlo. El asunto importante aquí, ¿sí? Tiene que ver más allá de ejercitarlo, que eso es muy curioso, es la parte en donde empiezas a ver que ocurre algo y que tienes el control de lo que está ocurriendo.
O sea, yo quiero sentir esto y lo sientes. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y te empiezas a dar cuenta que tienes un acceso a un lenguaje donde tú coordinas los lenguajes, lo sensorial, el visual, lo que ves afuera, en cuanto a lo que recibes, lo que quieres experimentar, y empiezas a entender que tú eres el que decides cómo te quieres experimentar. Está en este circuito, ¿sí? Y entonces crece una responsabilidad de otra índole, que no es psicológica. ¿Sí? Porque en la psicología te dicen, tú eres responsable de eso, y tú tienes que ver cómo le haces y por qué decides estar así, has de tener una gana. No, aquí sale el pellejo convertido al eléctrico, y ese pellejo y lo eléctrico tienen un antecedente genético. Y es el módulo que sigue, es lo que vamos a seguir viendo. ¿Ok? No sé si te queda alguna duda en estas transiciones de lo somático a lo eléctrico. No. Bueno, nada más confirmar que se retroalimentan, ¿sí, no? Sí, es mutuo. Sí, o sea, es decir, yo tengo una visualización de algo y se pasa a lo somático. ¿Sí? O yo tengo una sensación somática y se pasa a lo eléctrico de Ok. lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. ¿Ok? Después de aquí viene lo que es el aprendizaje de las experiencias de forma pasiva. ¿Ok? Y te voy a poner un ejemplo, no sé si te haya pasado, porque a muchos nos ha pasado, que te están explicando algo nuevo, en un trabajo o algo, y decimos lo que comúnmente se te fueron las cabras mientras te explican. Claro, sí. Y entonces ya regresan cuando te preguntan, ¿le entendiste? Y tú dices, ¿te quedas? No, pues sí, porque te están explicando. Se van a decir, oye, le estoy explicando, está en la luna, está en Babilonia, y se te van a estar todo. Y entonces de repente ya te toca hacer eso y lo haces perfecto, lo haces bien. Tener un aprendizaje con una actividad bioeléctrica baja implica que el yo no está interrumpiendo los procesos. ¿Ok? Cuando uno está meditando y te ponen los electrodos y haces los ejercicios, por ejemplo, aquí en el ejercicio que se llama Open Focus o foco abierto, que se te enseña a metabolizar espacio en vez de tiempo, ¿sí? Tú ya no estás ahí, ¿ok? ¿Qué estás? El yo está entre una idea y otra. A ti te hacen un encefalograma en ese estado, eh, y lo que te va a salir es que tu respuesta orgánica es de 10.5 Hz. Y estás con los ojos abiertos y viendo el espacio, y eso es lo que va a salir. O sea, el nivel de entropía fisiológica o neurológica es 10.5 Hz. Es como cuando estás en un sueño profundo. O sea, mínima. No hay discursos, no hay percepciones, no hay visualizaciones, no hay experimentaciones del pasado o del futuro, solo estás en el presente observando el espacio. ¿Me explico? O sea, eres en ese momento. Cuando uno está ahí en ese estado, la actividad eléctrica es mínima. ¿Sí? Y el concepto que yo le puse aquí, ¿sí? Es aprendizaje. Ya se fue. Es un aprendizaje que tiene que ver con una actividad eléctrica mínima. ¿Ok? Actividad eléctrica. ¿Qué es? A ver, es que se me movió aquí todo. ¿Ok? O sea, tiene que ver con un aprendizaje donde la actividad eléctrica es pasiva. ¿Ok? O sea, no quiere decir que no exista, quiere decir que no tiene alteraciones. ¿Me explico? Cuando uno se da cuenta de algo, brincan todas las neuronas a 40 Hz, y si se sostiene, la persona está meditando. ¿Me explicó? Se sostiene el presente de lo que la persona está observando. Eso se llama autoobservación. Cuando estás en un proceso psicológico y te das cuenta de algo, dices, ya me cayó el 20, sube las neuronillas, bajan, y cuando empiezas a contar, la conciencia se convierte en una memoria de la experiencia y la cuentas. ¿Me explicó? Y tuvo que haber una variación eléctrica. Cuando estás en este estado, no hay variación eléctrica, no quiere decir, es pasiva, no quiere decir que no haya, sino la que hay es estable.
Ok, ¿Explico? Eso es sí. lo que tiene que ver con esa parte del aprendizaje. Luego tenemos, no sé si hay alguna duda ahí. Solamente en este nivel de entropía, cuando se pueden registrar 10.5 Hz de la actividad eléctrica, ¿qué es Ujú. lo que se puede lograr, Hugo? O sea, ¿para Mira, qué funcionalidad tiene llevar a un humano a hay, ese hay, estado? hay algo, a ese ejercicio lo hacemos, lo hacíamos cuando era en vivo todo, y no había duda, ¿no? O sea, el ejercicio lo haces tú solo, es un ejercicio que se llama Open Focus, que es hacer que la percepción no esté fragmentada, esté unida. Quiero aclarar que este ejercicio fue la integración de un doctor, que te voy a pasar el nombre, Fleming, que es un judío que está en San Diego, y su ejercicio se llama Open Focus, foco abierto, desenfocado, y el ejercicio de respiración y de la postura del cuerpo fue de una plática donde este es el doctor Rubén Fedelman, el creador de la psicología holokinética, estuvimos platicando y él me enseñó esto, yo integré estas dos partes, ¿sí? De que fuera con los ojos abiertos, le puse el nombre de él, pues integré el proceso del trabajo, ¿no? Pero yo le di una connotación distinta, porque yo veía que una persona que se ponía en ese estado, su actividad eléctrica era pasiva, ¿sí? El doctor Fleming la utilizaba para controlar los ataques epilépticos, ¿sí? Ok, Rubén la utilizaba para estar en estados holoquinéticos, es decir, que la percepción fuera unitaria. La percepción unitaria es parte de los estados de que es la psicología holoquinética. ¿Yo para qué la usé? Pues yo les digo, siempre para investigar, ¿no? O sea, puse un electro, a ver, vamos a ponerle a 100 personas el electro que haga este ejercicio, que sienten, que experimentan, que ven, y todos más o menos veían lo mismo, cosas que se movían, perdían la refracción de profundidad y de color con lo que observaban cuando volteaban a ver el espacio, su cuerpo tendría a no estar, si se ponían a hacerlo en un espejo no se veían, si se ponían enfrente de una persona a verlo, la veían deforme, como que ya no la conocían, o ya no la reconocían. Si tiene un síntoma, empezaban a sentir el síntoma de la persona. Veíamos que el campo electromagnético de la persona con otros equipos se empezaba a expandir entre más tiempo se quedaban. Yo dije, esto es otra cosa. Más allá del control de una crisis convulsiva o de un estado de los de Rubén. Entonces empezamos a investigar con esto por muchos años, ¿verdad? Incluso me tocó allá en Monterrey, pues que pues abrieron una escuela de la psicología holokinética y vinieron y dijeron, ¿eso no es tuyo? Le dije, no, no es mío. Esto es de Rubén y esto es de este. Yo los junté y estamos haciendo esto. ¿Ustedes están haciendo eso con esto? No. Pues quédate, aprende, intégralo, llévatelo y practícalo con más gente. ¿Me explicó? se quedaron. Este tipo de cosas, lo claro, digo también ahí, pero finalmente el ejercicio lo que hace es, vimos que la persona se queda entre una idea y otra. O sea, Ujú, no hay recuerdo, no hay futureados, no hay visualización. Y estás viendo con los ojos el espacio. ¿Sí? Entonces, eso hace que tu cerebro funcione de otra manera. Tenga otros niveles de percepción. Su nivel de experiencia es sobre lo que observa. ¿Me explico? Y su nivel de proceso de consciente es continuo. No hay variaciones, no se graban cosas, no hay memorias. Y eso es a lo que podríamos llamar una actividad eléctrica pasiva. No ok. nula, pasiva, o sea, se queda estable. Una persona que entra en ese estado se queda estable. ¿Me explico? Es Digo, me difícil acuerdo de un ejercicio que identificar. estábamos haciendo ahí en Monterrey, ¿sí? Estaba una persona con un equipo haciendo su encefalograma, estaba otra, las dos estaban haciendo su registro, estaban bien, toda la bola estábamos viendo y a la gente le fascinaba ponerse el equipo y verse cómo funcionaba su cerebro. Entonces, de repente, en la parte de arriba, el vecino, en la pared de al lado, estaba poniendo un mini split. Entonces meten una broca así para meter todas las mangueras. Oh, se veía bien fuerte. Dije, no, ya nos mandaron a la chingada todo el ejercicio. Ujú. ¿Sí?
Fue bien curioso porque la variación electroencefalográfica de ambas personas cuando estaban haciendo el ejercicio fue nula y nosotros no nos oíamos. O sea, la persona estaba tan metida en su proceso de esta entropía de 10.5 Hz que se que no mantuvo. percibió. Nunca se dio cuenta. O sea, salimos de ahí hoy te dice, no me di cuenta de eso. Apúntale. ¿Sí? Porque entonces ya tendríamos un manejo de muchas situaciones perceptuales del sistema nervioso autónomo que se pueden controlar, como el oído. El oído tú no puedes dejar de oír porque decidas. ¿Me explicó? El oído es el primer sistema que se desarrolla, o sea, el primer sistema sensorial que se desarrolla cuando estamos dentro de mamá. Es el más viejo de los sentidos. ¿Sí? Y eso habla de la comunicación que hay con las palpitaciones, todos los sonidos que hay adentro. ¿Me explico? Entonces, también empezamos a ver situaciones tan primarias, sensoriales, tienen un origen que desde ahí se pueden manejar, ¿sí? Porque no le quisiera llamar manipular, manejar. ¿Me explico? Mm. Entonces, pues tienes otro manejo de también tu sistema sensorial, el autónomo y el periférico. ¿Verdad? Los que sí no quieres ver, pues cierra los ojos. ¿Me explico? Unas cosas u otras. ¿Eh? Ok, solamente una última pregunta. Si es complicado llegar a ese estado de entropía, Hugo. No, hombre, eso lo hace cualquiera en cualquier momento. ¿Sí? Yo, por ejemplo, de las personas que tienen algún problema donde se anticipan con su mente, ¿sí? O sea, ya sea que se pongan nerviosos o lo que va a pasar, o se pongan ansiosos por algo, o se ponen a pensar en pendejadas y se terminan tristes o depresivas, les digo que hagan el ejercicio, porque detiene todo el proceso lo detiene, ¿sí? Y no es de hacer esfuerzos conscientes y decir, no me va a dar, estoy bien, o no. Pones, y una vez que entras a ese estado, tú pones tus ojos de esa manera y el sistema nervioso ya sabe qué ocupas y entra tú solito. Te enfocas en algo de lo que estás viendo en el campo o de lo que estás viendo que se mueve y te sales. Y sientes donde te sales y donde vuelves a entrar. El ejercicio está bien fácil. Abres tu campo visual todo lo que puedas. ¿Sí? Empiezas a observar el espacio. Haces una respiración de 4 tiempos. 1, 2, 3, 4 jalando aire. 1, 2, 3, 4 con el aire adentro. 1, 2, 3, 4 soltando el aire. 1, 2, 3, 4 sin aire. Llenas pulmones y panzas mientras al mismo tiempo sientes el peso de tu cuerpo. Todo al mismo tiempo. Si oyes ruido, solamente los escuches, no los haces conscientes, simplemente los escuchas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Al hacer eso, entras en este estado. O sea, es cuestión de como 12 segundos, Más o menos. ¿o poco? ¿Sí? Ok. Y la gente se queda sorprendida porque, pues, la gente que tiene muchos años meditando, yo le pongo el electro y se tarda como 10, 15 minutos en entrar en estado. Llega un niño, porque eso me pasó cuando compré mi primer electro, llegó un amigo que tenía muchos años haciendo MT, meditación trascendental, le pongo el equipo y digo, tu cerebro está por que la madre, compadre, mira, pues no que 20 años meditando y más enojado, ¿verdad? O llegó mi papá a ponerse lo que eran cosas de Pepe Silva, que eran amigos, de control mental, y se lo ponía, no, es que esta máquina, dámela, me la voy a llevar a la casa, no, espérame, si es mía, me acaba de llegar, falta que yo juegue con ella, ¿no? Y entonces, mi amigo, el de la meditación, como que se puso un poco tenso, intenso también, iba todos los días. Entonces digo, ¿y sabes qué? Voy a recibir a un niño que tiene hiperactividad. Mira lo fácil que es que el niño entre con el ejercicio que yo le doy en ese estado. No, que, a ver, te lo puse, le dije, a ver, abre tu vista, así, como si fuera un caballo, y haz esto, y haz lo otro. Y entonces, la actividad eléctrica del niño para. Ya era hiperactivo, quedó ahí. Entonces le decía, es que no puede ser. Le digo, es que no es cuestión de práctica, es cuestión de estar en un estado. Y el tuyo y el del niño y el de todos es diferente. Le digo, mira, póntelo, respira así. ¿Cómo fue la actividad? No puedes hacer. ¿Ok? Ahora siéntate de esta manera. Sí. Ahora siente tu cuerpo y se va viendo donde va cambiando, cómo la intención de dónde pones atención durante el proceso del Open Focus va cambiando la actividad. Cuando ya te haces experto,
Le pones así, ves la actividad eléctrica del hemisferio derecho, la puedes apagar y dejarla del izquierdo, o la del derecho la apagas y la del izquierdo te levanta, pero ya eres como un gimnasta, va a hacer pesas, ¿no? Y desarrolla ciertas cosas, que eso Qué buena también idea. en el momento, ya por el 94, había gente que venía a eso, ¿no? Había un área que se llamaba Action Brain, y la gente venía a entrenar a un gimnasio mental. En esa época era lo más novedad que había, lo teníamos en Monterrey, y había muchísima gente, ¿no? O sea, fue un boom completo, ¿no? Todavía no existe la psicología endocéntrica, ¿sí? Pero esa parte alimentó mucho de estos procesos con el tiempo. Show brain. Ok, muy bien. ¿Ok? Entonces, continuamos con La comunicación, relación entre... la Ah, comunicación acelerada entre neurosistemas, ¿ok? Esta yo le puse así porque todo lo que te hablaba ahorita de los potenciales evocados y luego transferidos, un potencial transferido es eso. O sea, yo transfiero una información a tu cabeza sin tocar nada. Y había ejercicios que eran como los que hacía el doctor Jacobo Grinberg, donde había una cámara Faraday, donde no había intervención electromagnética, ponías a dos personas adentro con un electro, que las personas estuvieran viendo, se imaginaran cosas y todo, y luego ya pasabas a un lado, ya más lejos esa cámara con un electro, y le ponías un estímulo de luz estroboscópica a una persona. ¿Y qué crees? La que estaba ya en otra parte también tenía la variación. ¿Sí? Eso se llaman potenciales transferidos. ¿Ok? Los potenciales transferidos ahorita se encuentran en un índice mínimo. ¿Sí? Y pueden ser cosas como, pensaste en alguien y te habló por teléfono. Sentiste por alguien algo y la otra persona también lo sintió. Pero no se dicen las cosas. Queda callado. Por miedo, por angustia, por no confiar en lo que le vas a decir a la persona o todas esas cosas, ¿no? Esta parte transferida, ¿sí? Ha habido muchos problemas en la ciencia por esto. Uno de ellos fue Jacobo Grinberg. Cuando empezó a hablar de telepatía, de los escenarios. El más grande que le pasó esto fue a Rupert Sheldrake, decano del Departamento de Biología Molecular. Empezó a hablar de telepatía y se acabó. ¿también ¿Sí? desapareció? Sí, sí. Bueno, no desapareció. Él lo desaparecieron de Cambridge. Y luego habló de eso en TED y también. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues yo no le voy a poder poner telepatía. ¿Me Por explico? los riesgos. Pues los riesgos de la seriedad que hay. Hay que entender que una investigación es seria, ¿sí? Y rigurosa cuando la sigues en su método. Y no tiene que ver con el nombre. ¿Estás de acuerdo? O sea, si yo voy a investigar chicles y tengo un método y lo sigo rigurosamente, mi investigación va a ser seria sobre los chicles. No porque investigue de los chicles, ya no es seria, porque lo que hace serio a la investigación es el método y lo riguroso que ellos sigan la metodología. ¿Sí? Ellos metieron la palabra telepatía y se acabaron los presupuestos. Metieron la palabra telepatía y se acabó. Se acabaron carreras. Y hay muchas carreras de mucha gente que se han acabado por usar la telepatía. Entonces, ¿yo qué dije? ¿Sí? Digo, igual lo estoy aclarando, igual lo puedes escribir, no me importa, pero yo le puse comunicación acelerada entre neurosistemas. O sea, tú tienes un sistema nervioso, yo tengo otra, y entre más acelerada sea mi comunicación contigo, te puedo transmitir hasta imágenes, te puedo transmitir sensaciones, deseos, o hacerlos creer que son tuyos, que eso ya entraría en el campo del campo psiónico. ¿Me explico? Y la verdad Ujú. que esto está todavía muy en pañales. Pero yo le puse así, comunicación acelerada entre los sistemas. Y no es algo descabellado porque, pues tú hablas con tu perrito. Ujú. Tu perrito te Sí. entiende y tienen diferentes lenguajes. Yo hablo con mis perritos y yo ya les dije que no quería que se pelearan entre ellos. ¿Sí? Y son tres razas distintas. ¿Sí?
Y todos llegan a verme, todos me saludan. Antes se peleaban porque querían saludarme, y les ¿saben qué? Ya no los voy a saludar si se pelean. Y hay maneras de comunicar, y hay una comunicación con la mascota. Hoy lo puede entender mucha gente esto. Hay mascotas que se quedan en la puerta esperando porque saben que ya viene su patrón y ni siquiera se oye y llega a los 5 minutos. ¿Me explico? O sea, hay un campo de información y eso no sé si le quieras llamar comunicación acelerada entre dos sistemas nerviosos, el de la mascota y el tuyo. Hay perritos que no necesitan ladrar, solo se paran y ellos ya saben que están pidiendo y tú sabes que les vas a dar. Hay gente que lo hace con las plantas. ¿Vale? No le gustó aquí la planta. ¿Sí? O me regalas un hijito de la planta. No. Y se jode 3 días o 4 aunque le eches agua. Y luego ya no va a haber hijito. Y le riegas y no te voy a dar mi madre. Ya otra vez se levanta. Esas son Les cosas hablan también a las que plantas. hablan, les ponen música. Entonces estás hablando de una comunicación, ¿sí? Y que no es ajena al humano con humano. Una mirada, digo, hasta la frase, son más que 1000 palabras. Pero dos personas que se ven a los ojos sientes cosas de amor, de odio, de desconfianza, de confianza, de hermandad, de muchas cosas. Y no hay toco ni hablo. Son lecturas. Que estas lecturas, pues cada vez que avanza la evolución, pues las lecturas se vuelven más rápidas, más eficaces. Los niveles de transferencia son más precisos. ¿Sí? Y no habría que descartar una posibilidad de que hubiera un trabajo de este tipo. Por ejemplo, esto se ha llevado en los términos de computación. Tomas una actividad eléctrica de un paciente y le dices visualiza una casa y tiene una actividad eléctrica. Le dices a un chino que no sabe español que visualice una casa y tiene esta misma actividad eléctrica. Y hay equipos de traducción neuroeléctrica, eso sí hay, o de música. O sea, te pones tu electro y el otro se pone el electro y yo visualizo cosas y se las traduce al chino y el chino visualiza cosas y a través de multimedia o de un MIDI, pues me traduce lo del chino por la actividad eléctrica. Y es divertido, esos equipos los vendo a la gente, ¿no? El de hacer música también, yo me pongo esto y entonces me pongo a visualizar cosas, te hace la actividad eléctrica, la traduces a MIDI, a instrumentos o notas musicales, y entonces yo me pongo a visualizar cosas para hacer música. Eso es un principio donde ya hay una extensión de la persona para una especie de transmisión bioeléctrica a un sistema MIDI para que otra persona lo lea. O sea, eso ya tiene, te estoy hablando que eso es del 90. ¿Sí? Hoy Sí. te pones una diadema, que esas también por aquí las tengo, pero no las tengo para juego, y entonces está un dron. La diadema está conectada por Bluetooth al dron, entonces tú te relajas y el dron se eleva. Y empiezas a manejar el dron solamente pensando, hay hasta para el mouse. Te pones esto y lo conectas, en vez del mouse conectas la cosa esta y tú te relajas y tú mueves tu cursor. ¿Me explico? Hay muchas cosas que la gente pues, no las conoce. Bueno, hace mucho tiempo me acuerdo que compré unas orejas, se las regalé a las niñas, ¿sí? Que tienen aquí un electrodo y otro aquí. Entonces, pues si les dabas una dona que les gustaba, las orejillas se paraban, ¿sí? Porque recibían la señal sensorial de la dona, ¿no? O les ponías un muchacho de algo así guapo y también las orejillas daban vuelta. O si les decías, te iban a decir, les preguntabas algo y te contestaban con mentira, las orejillas estaban así, o se sentían tristes y se bajaban las orejillas. ¿Sí? Estaban muy padres, ya después las utilizaron para despedidas de solteras con las novias, cuando les hacían preguntas. Pero finalmente, el asunto es que esto no es nuevo y se está trabajando a nivel tecnológico para que esto ocurra. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pues bueno, podemos voltear a ver a Elon Musk donde pues tiene un chip que te va a conectar a no sé qué madres y en el cerebro y va a funcionar. Pueden hacer asuntos también neurológicos, de fallas neurológicas, ¿sí? Como traducir la actividad eléctrica MIDI para el que no puede hablar o que tiene esclerosis múltiple, que eso también ya hay,
o para manejar la silla de ruedas solo pensando. ¿Me explico? Y que para ellos les regresas la vida, ¿no? O sea, hay cosas de tecnología en relación a esto de la comunicación acelerada entre neurosistemas, que son traductores, ¿sí? O sea, no está tan loco. Y la verdad es que yo no sé cuál fue el criterio para que los echaran, pudiendo argumentar todos estos elementos que estoy argumentando y cambiando la palabra de telepatía a comunicación acelerada entre neurosistemas. El estado natural para poder lograr esto, obviamente, tiene que ser una variabilidad en la actividad eléctrica pasiva, eléctrica y magnética, para poder llegar a hacer estas transmisiones. Y obviamente tienes que saber traducir tus potenciales neurosomáticos a neuroeléctricos para poder transmitir esto. O sea, hay investigación que hemos hecho de esto y sobre todo el trabajo de las potenciales transferidos. Por eso en el grupo didáctico lo que se les enseña es que no gasten su sistema nervioso en pendejadas. ¿Como cuáles? El abandono, me dejó, la dejé, ¿sí? El sexo, todo lo que tiene que ver con pareja, todo lo que tiene que ver con si te gusta alguien y le dices no, le dices sí, o sea, demostrar tus sentimientos, el qué van a decir, el qué van a pensar. Digo, estás dentro de una sociedad, obviamente no vas a romper las reglas, pero creo que la mayor parte del desgaste neurológico viene de las emociones de la persona. Y hay que acordarnos que una emoción no es un hecho, ¿sí? Hay gente que le dices, qué guapa, y dice, ah, quiere algo conmigo, qué bonito, me cae súper bien, o me dan ganas de abrazarte, y entonces ya siente el coito, güey, y dices, no, espérame, güey, o sea, es solamente lo que siento, ¿me explicó? No tiene que ver con no hay un que quiero, güey, es lo que siento. De eso más allá no hay un que quiero, ¿sí? Posiblemente se pueda dar y muy seguramente si hay todas esas cosas y si la otra persona siente lo mismo, Posteriormente. entonces ahora sí, pues esas ideas al decirlas, pues ya es una comunicación y a veces no se necesita ni hablar, ¿me explico? Y pasan cosas, Sí, entonces lo que comentaba. no digo con los animalitos, con las plantas, con todo lo que se gasta la gente, todo el sufrimiento, es desgaste neurológico innecesario. Innecesario. Una cosa es el sufrimiento y otra es el dolor. Y el dolor solo dura 45 segundos y el sufrimiento dura todo el tiempo que te recuerdes el dolor. Y esto también ya lo habíamos platicado. Entonces, pues el primer punto es no gastarte emocionalmente en cosas que pues no están, No no son importa. realización, no son hechos. Ok. ¿Ok? Mm, aquí ya iríamos en el estadio 16 de exploración neuroeléctrica. Estaríamos en el estadio, en el 18, ¿no? 17, 18. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Y ya nada más nos faltarían 6. Ujú. Faltaría el neurogenético, ¿sí? Y la parte de la relación espiritual. Ok. Ujú. ¿Ok? Entonces, si quieres, lo abordamos.